Abarca diferentes Son y los argonautas escenarios geográficos, abarca locales. diferentes personajes y es un buen ejemplo de cómo se veían los griegos a sí mismos. Entonces, la historia empieza con el padre de Jasón, que se llama Esón, y es el rey de Iolcos, una poderosa ciudad de Tesalia. Pero Esón es derrocado por su hermano Pelias, una situación que se daba en muchos casos en los mitos griegos. Por ejemplo, en el caso de Roma, Amulio, el rey de Roma, de Alba Longa, es derrocado por su hermano Numitor. Es decir, en los mitos griegos, muchos mitos empiezan así. Un rey es derrocado por su hermano. Entonces, Esón, en este caso, es derrocado por Pelias. Y Esón consigue hacer escapar a su hijo Jasón, que todavía era pequeño, para que lo eduquen en la Tesalia los centauros. Quirón, el mismo Quirón que también había educado a Aquiles. Los centauros, por un lado, eran vistos por los antiguos como seres salvajes que atacaban a los griegos, pero por otro lado, en el caso de Quirón, también se les ve como seres arcanos, poseedores de secretos, que solo transmiten a sus elegidos y por lo tanto se les considera educadores, sobre todo de la ciencia y del saber de los antiguos. Entonces Jasón se pasa toda su infancia en la montaña, protegido por Quirón y educado por Quirón hasta que ya es mayor y puede, por lo tanto, reivindicar el trono de su padre. Su padre no está muerto. Pelias no ha matado a Esón, sino que lo tiene prisionero en las mazmorras de Iolcos. Entonces, un buen día, Pelias decide hacer un gran sacrificio a Poseidón, porque Iolcos es una ciudad marina y, por lo tanto, tiene una flota poderosa. Entonces, Pelias hace venir a todos los habitantes de su reino a la capital, a Iolcos, para que hagan un gran sacrificio en honor de Poseidón. Y Jasón aprovecha esta circunstancia para dirigirse hacia Iolcos. Por el camino, él va vestido de manera muy estrafalaria, porque claro, él no ha vivido realmente como ciudadano, ha vivido en las montañas, va vestido con una piel de pantera, va con una lanza, es decir, llama mucho la atención por su vestimenta. Pero encima, cuando se dirige hacia Iolcos, llega a un río y hay una anciana que está intentando cruzar, pero como que es una señora mayor, frágil, no se atreve porque tiene miedo a que el río se la lleve. Entonces a Jasón, que es un héroe, la carga sobre sus hombros y la ayuda a pasar al otro lado, pero durante el trayecto pierde una sandalia. Y este es un detalle importante porque a Pelias se le había predicho en su día que no se fiara de aquel que llegara a su reino faltándole una sandalia. El caso es que Jasón no le da importancia a este detalle, él desconoce por completo la profecía y llega a Iolcos. Y durante la ceremonia, Pelias se fija en este extranjero, porque lo ve como un extranjero, vestido de manera extravagante, excéntrica, que falta una sandalia, y por lo tanto le pregunta, sin saber que es su sobrino, le pregunta: ¿qué harías tú si alguien te amenazara el reino? Y Jasón le pregunta: le enviaría a buscar el vellocino de oro. Pasan unos días, Pelias ni Jasón no se revela a Pelias todavía, ni Pelias sospecha de poder ser su sobrino en principio. El caso es que entonces Jasón pasa unos días visitando a su padre, a Esón, en las mazmorras de Iolcos, y al cabo de unos 5 días se presenta ya como el heredero en la corte de Pelias, su tío. Y entonces Pelias, pues recordando aquellas frases, ¿no?, que le había dicho Jasón hacía unos días, pues le dice que si quiere recuperar el reino tendrá que demostrar valor y traer el vellocino de oro. Entonces, ¿qué era el vellocino de oro? Pues el vellocino de oro era la piel de un carnero. En tiempo atrás, en la dinastía de Iolcos, se había dado una circunstancia, también una especie de masacre, y 2 hijos del rey habían huido montados sobre un carnero de oro. Según unas leyendas, el carnero de oro los llevó flotando hasta el Mar Negro, hasta la zona de la Cólquida. Según otras leyendas, los llevó volando. Los hermanos se llamaban Frixo y Ele. Y durante el trayecto, Ele, la chica, cayó. La chica cayó del carnero y se ahogó en un mar. Un mar que por eso se llama Helesponto, el mar de Ele. Y Frixo fue el único que se salvó y consiguió llegar a la Cólquida.
Y como los griegos son, en este sentido, los mitos son muy simbólicos, pues al haberse salvado tenía que hacer una ofrenda. Y por lo tanto, Frixo mató al carnero que le había salvado. Digamos que es poco agradecido por su parte, pero digamos tenía que hacer una ofrenda, estaba obligado. Y por lo tanto mató al carnero y conservó la piel. Y esa piel se custodiaba en la Cólquida, que es un reino que los antiguos ubicaban en el Mar Negro, ¿no? En las regiones más alejadas del Mar Negro. Hoy en día Georgia, el país de Georgia, reivindica la sucesión de la Cólquida, por lo tanto la Cólquida estaría, según los indicios arqueológicos y mitológicos, en la costa del Mar Negro georgiana, y por lo tanto allí fundó una dinastía. Bueno, entonces Jasón se propone a recuperar esta piel, esta piel de cordero, este vellocino, que se suponía que traía buena suerte, era garante de buena fortuna y además curaba de todas las enfermedades. Y por lo tanto en la Cólquida nadie estaba enfermo. Para ello tiene que, digamos, reunir una cuadrilla, él solo no puede ir a la Cólquida y robar el vellocino. Por lo tanto convoca una especie de concurso atlético para encontrar a los héroes más fuertes y aguerridos, y se presenta una serie de candidatos. Los mitos antiguos no clarifican cuántos al final integraron la cuadrilla que se unió a Jasón, pero las cifras oscilan entre 49 y 60 y pico. Entre ellos estaba Hércules, por lo tanto es un indicio de que Jasón es un mito tan antiguo como los mitos de Hércules. Entonces, Jasón encargó una nave, se la encarga a un señor que se llamaba Argos, y por eso la nave también se llama como el constructor, Argos. Y la expedición será conocida como Argonautas, porque en griego nauta es marinero, de ahí viene náutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, los argonautas, ¿quiénes son? Los marineros de la nave Argo. Y eran, pues eso, unos 50 largos, que se montaron esta nave con destino a un país que para ellos era absolutamente periférico, ignoto y mítico, la Cólquida. Entonces, por el camino, evidentemente, este es un mito largo porque tiene muchas subhistorias incorporadas, y por el camino pues les pasan cosas. Por ejemplo, una anécdota interesante es que llegan a la isla de Lemnos. La isla de Lemnos era un gran santuario de la diosa Afrodita. Entonces la isla de Lemnos está, digamos, en el camino desde Grecia hacia los Dardanelos, es una de las islas de la costa jonia, de la costa turca del Egeo, y bueno, paran allí. Entonces encuentran allí que las mujeres están muy desesperadas porque un buen día se olvidaron de hacer un sacrificio a Afrodita y Afrodita se ha vengado terriblemente en ellas, de manera que las castigó con un terrible castigo, que es tener un aliento súper asqueroso. De manera que cada vez que sus maridos se acercaban a ellas para darles un beso, pues como que se echaban atrás. Y no hablemos ya del sexo, porque claro, el olor que exhalaban de las bocas era tan acre que no era fácil tener una buena relación marital. Con lo cual, estos maridos se habían dedicado a irse a las islas vecinas a tener sexo con las isleñas del lugar. Y las mujeres habían llegado a un punto de odio tan enorme hacia sus maridos que los habían matado a todos. Con lo cual vivían ellas solas con su aliento fétido en la isla de Lemnos. Bueno, el caso es que entonces Jasón, pues entendiendo que es su deber como héroe sacrificarse y dejar una descendencia que siga poblando la isla de Lemnos, pues tiene sexo con la reina de aquellas mujeres y el resto de héroes igual. Con lo cual, gracias a esta expedición, se repuebla la isla de Lemnos, que amenazaba con quedarse sin descendencia. Otro episodio divertido es que pasan por una isla en la que vive un mago, un señor se llama Fineo. Fineo era un tracio que le había pedido a los dioses el don de la adivinación, y los dioses se lo dieron, pero claro, a costa de su vista. En la Ilíada, por ejemplo, ya se ve esto: el mago Tiresias, el adivino Tiresias, es ciego, y por lo tanto los antiguos consideraban que las personas ciegas eran las más capaces de predecir el futuro. Es como si dijéramos: no ver en este mundo
te capacitaba para ver en el otro. Entonces Fineo se ha quedado ciego. Pero como es un gesto de soberbia, ¿no? Pedir esto, ¿no? La capacidad de predecir el futuro, los dioses le han dado la contrapartida, porque siempre que los dioses te hacían un regalo, te quitaban algo. Pues entonces a Tiresias y a Fineo le han dado la capacidad de ver el futuro, pero como no ve porque lo han dejado ciego, hacen que unas arpías, que eran digamos un monstruo mitológico, mitad mujer, mitad ave, defequen sobre su comida. De manera que cada vez que Fineo intenta comer, vienen las arpías y le ponen la salsa, con lo cual no puede comer, y está completamente en ayunas sin poder comer. Entonces Jasón de nuevo considera que es su deber como héroe solucionarle el problema a Fineo y mata a las arpías. Entonces, como Fineo tenía la capacidad de ver el futuro, ver más allá, pues esta vez digamos su sacrificio le viene bien a Jasón, porque le dice que más adelante hay unas rocas flotantes que están chocando entre sí continuamente, de manera que cuando los barcos intentan atravesar por el lugar, las dos rocas al unirse, al chocar, aplastan las naves. Entonces le enseña la manera de sortear este peligro, que son dos rocas además fáciles de reconocer porque son azules. Y así con estos episodios pues van pasando, van sorteando todos los peligros y llegan a la Cólquida. Al llegar a la Cólquida, pues Jasón le explica tranquilamente al rey del lugar, que es el rey Eetes, el problema que tiene, que es que necesita el vellocino de oro para recuperar su reino en Iolcos. Y el rey Eetes finge digamos entender las razones, pero le pone a prueba. Le dice que podrá conseguir el vellocino de oro si hace tres cosas. Primera, unir los dos toros salvajes que lo defienden a un yugo. Segunda, con ese yugo y el arado, cavar unos surcos en los que tendrá que plantar unos dientes que la diosa Atenea le había dado tiempo a Eetes. Y tercero, someter a la serpiente que custodia el vellocino. Si consigue superar esas tres pruebas, el vellocino será suyo. Bueno, el caso es que Jasón sabe que hay trampa en todo esto, y entonces está dándole vueltas a cómo sortear estas dificultades, cuando se le aparece, cuando viene a verle, mejor dicho, Medea. Y Medea es la hija del rey Eetes y ha quedado gratamente impresionada con la figura de Jasón. Se ha enamorado, pero locamente. ¿Quieres decir algo? No, levanté la mano. Vale, pensaba que entonces se ha enamorado locamente de Jasón. Y entonces Medea, que es hechicera, es una maga, pues le da una poción que se pone en el cuerpo para que los toros no le puedan herir. Entonces él coge y a la mañana siguiente pues va a enfrentarse a esos dos toros, los domina. Los héroes siempre hacen cosas de talla heroica, los domina, los somete, los une al yugo y cava los surcos. Entonces coge los dientes que le ha dado Eetes, a quien a su vez se los dio Atenea, y los tira en los surcos tal como le ha dicho Eetes. Entonces de esos dientes surgen esqueletos articulados pero vivos, armados con espadas, con corazas y cascos, que amenazan a Jasón. Pero Medea ya le ha dicho cuál es el secreto. Tiene que coger una piedra y lanzarla en medio de estos esqueletos. Entonces los esqueletos, como consecuencia de esa artimaña, se pelean entre sí y se eliminan entre ellos. Segundo problema superado. Y el tercero es la serpiente. Es una serpiente muy violenta y muy venenosa, que nunca duerme y está vigilando el árbol del cual cuelga el vellocino de oro. Jasón, gracias con la ayuda de nueva Medea, hipnotiza a la serpiente finalmente se duerme, y entonces Jasón puede arrancar el vellocino de oro. Pero consciente de que Eetes no ha jugado limpio, que por lo tanto no le va a dejar huir de la Cólquida con el vellocino, en vez de dirigirse a la corte del rey, tanto Medea como Jasón y el resto de los héroes se dirigen hacia el barco para huir de la Cólquida. Eetes entonces envía a su hijo
para que recupere el vellocino, y tiene lugar otra serie de episodios que les llevan por todo el Mediterráneo y parte del Adriático. El último episodio de esta persecución tiene lugar en Istria. Allí el rey de los feacios tiene que hacer de juez entre el hijo de Eetes y Jasón para decidir quién tiene derecho al vellocino de oro, y sobre todo tiene que decidir también si Medea debe volver con su padre o no. Entonces el rey de los feacios, la noche antes, le confiesa a su mujer que si Medea ha sido poseída en el sentido sexual del término, pues no tendrá más remedio que dejársela a Jasón, pero que si todavía continúa virgen, pues entonces que le obligará a volver con su padre Eetes. La reina, que se llama Arete, es decir, virtud en griego, la palabra Arete es la palabra para virtud en griego antiguo, pues se escapa por la noche, va a ver a Medea y se lo explica. Él le dice que si todavía está virgen, su marido la enviará con su padre, pero si consigue que Jasón la posea, pues todo cambiará en su vida. Total, que Medea, ni corta ni perezosa, hace una de sus pócimas y esa noche pues tienen sexo. Al día siguiente, cuando el rey de los feacios quiere discernir sobre la virginidad de Medea, se encuentra con que la chica pues ya no es virgen y por lo tanto considera que están casados, y por lo tanto tanto el vellocino como Medea se quedan en las manos de Jasón. No obstante, el hijo de Eetes no se contenta con ello y tiene lugar un combate singular en el que Jasón derrota y mata a su propio cuñado, ahora mismo ya cuñado. Y después de esto se van, Jasón y Medea se van a Iolcos, puesto que él sigue empeñado en conquistar el trono. Llega a Iolcos, le enseña el vellocino a Pelia, su tío, pero no parece que esté muy dispuesto a devolverle el trono. Por lo tanto, Medea, que como digo tiene conocimientos mágicos, hay dos versiones, pero acaban igual las dos. En una versión, para convencer a las hijas de Pelias de que ella tiene poderes, digamos, importantes, coge al padre de Jasón, que os he dicho se llamaba Esón, lo mata, lo trocea, lo cuece en una olla y a partir de ahí lo resucita rejuvenecido. Le quita años encima. Entonces, cuando las hijas de Pelias ven lo que ha hecho con Esón, dicen, pues ahora matamos a Pelias, lo troceamos, lo cocemos y que nos lo rejuvenezca y lo resucite. Y Medea les da a entender que si lo hacen, ella encantada de resucitarlo. Pero ahora la verdad, cuando las hijas de Pelias cogen a su padre, lo matan, lo trocean y lo meten en la olla, Medea se niega a resucitarlo, con lo cual Pelias ya, digamos, muere. En la otra versión no es tan liada, en la otra versión directamente Medea se hace amiga de las hijas de Pelias y les convence de que ella puede rejuvenecer a su padre si ellas lo matan, lo trocean y lo ponen a hervir en una olla. Por lo tanto, el final es el mismo en las dos. Digamos que una tiene más desarrollo, en otra llegamos antes al mismo final. El caso es que cuando los de Iolcos se enteran de la tragedia que ha tenido lugar en el palacio y cómo Medea ha convencido a las hijas para que maten a su propio padre, pues el clamor popular, digamos, impide que Jasón se haga con el trono y tienen que huir. Entonces se van a Tebas, que es una ciudad que en los mitos de esta época arcaica sale muchísimo, porque es una ciudad importante. Bueno, ahí en Tebas, Jasón está aburrido porque claro, quiere recuperar el trono de Iolcos, él no ha renunciado a todo esto. Pero ya, y tiene dos hijos con Medea, pero pasan los años y claro, ya no, digamos, el amor ya no se siente tan intenso. Pasa el tiempo y se enamora o finge enamorarse por interés de la hija del rey de Tebas, Creusa. Entonces un buen día Jasón le dice a Medea que el amor se ha acabado y que tiene que hacer las maletas e irse. Medea entonces se enfada muchísimo porque ella considera que todo lo que es Jasón hoy en día ha sido gracias a sus sacrificios y sus favores, y se venga, y antes de irse se venga, pero muy cruelmente, porque mata a los dos hijos que ha tenido de Jasón y luego ya se va. Digamos que el mito es duro, en muchos aspectos es un mito
mito muy cruel, lo cual demuestra que es un mito antiguo, porque en la Grecia clásica todos estos mitos se suavizan para que no parezcan tan violentos y demás, ¿no? Y bueno, al final Jasón se queda evidentemente muy consternado por este asesinato, pero con Creusa tendrá un hijo. Y al cabo del tiempo, padre e hijo volverán a Iolcos y esta vez sí conseguirá recuperar el trono tan ansiado durante toda una larga y próspera vida. Y aquí se acaba el mito de Jasón, que es, como digo, es el mito que vehiculaba en su mayor parte estas tierras de Tesalia. Era la carta de presentación que tenían estas ciudades cuando se presentaban al mundo. Y colorín colorado, pues este mito se ha acabado.